Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar a lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda también y les recuerda seguirnos, por favor, en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Pueden seguirnos también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o seguir la transmisión a través de Spotify Por Escrito. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva transmisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Ceci, Mi Juan. ¿eres celosa? Ay, nada más de un lado. No soy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos. Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ay, el pretexto del día de hoy es una pasión humana, Juan Carlos. Me gustaría abordarlo desde la siguiente perspectiva. Los libros son una puerta a la realidad, ¿estás de acuerdo? Pero la realidad no siempre es bonita. Y los celos en la literatura es la forma en la que se aborda un tema exacerbado de sentimientos, de sensaciones, muy, muy complejas que se dan en las relaciones humanas. A ver, yo no sé si entre animales existan los celos. No lo sé, pero entre los seres humanos sí, y son un pretexto literario porque ha sido una patología, porque puede llegar en su manera más estridente a ser algo patológico, ha llegado a ser el gran tema y también personaje de muchísimas obras literarias desde el inicio de los tiempos. ¿Qué le hubiera costado a Dios que todas fueran unos mangos? Así cada quien tendría una y Troya no hubiera ardido. Pero si todo fuera amor, ¿quién haría historia? Este es un poema de Gabriel Said que, no es que hable de celos, pero es claro. Ocurre que, y aquí viene la gran pregunta que sí me gustaría como también calentar esta parte, ¿qué tan parecido es o qué tan diferente es los celos de la envidia? ¿Se puede tener celos de alguien únicamente por tema, digamos, de relaciones, o también se puede tener celo porque otro es más exitoso, porque otro es más... Creo que es interesante porque este fastidio que alguien siente porque otro tiene el objeto deseado, vamos a llamarle así, ¿eso ya es celos o los celos son exclusivamente una cuestión de relación? Es que fíjate que es algo muy complejo, Juan Carlos, porque... me pongo a pensar es el objeto querido, el ser deseado, ¿no? Y, por ejemplo, pienso en los celos que Caín sintió por Abel, y ahí era los celos por la relación que uno tenía frente a Dios, que el otro no podía llegar a tener. Entonces, sí creo que tiene un componente de envidia, sí creo que también tiene un gran componente de autoestima, de yo sentirme menos y por lo tanto tener miedo, fíjate qué fuerte, de perder aquello que para mí es caro, querido, sagrado, o bien de no poderlo tener y mirar al que lo tiene y entonces decir por qué él sí o por qué ella sí y yo no. Claro, quiero hacer relación un poco al origen de la palabra celos, que viene del latín celus, curiosamente con Z. Bueno, ni tan curiosamente porque la ortografía, como sabemos, si se usa con Z cambia a C y no a S, por eso se los escribe con C. Y significa hervir o ardor. Entonces, claro, uno tiene celos cuando le arde, como decimos en México, cuando se enchila. Claro. Eso es provocar celos y por eso es un pretexto literario, porque es un impulso que cambia en la narrativa, pues le puede dar completamente la vuelta a la trama. Y fíjate, Juan Carlos, esto que tú acabas de decir, esta sensación de que te hierve la sangre porque la persona que tú quieres volteó a ver a otra persona o porque no te está mirando a ti en exclusiva. Pero esto tendría también mucho que ver con cómo yo
puedo ser también una persona que manipula para que otra persona tenga celos. Y entonces, en lugar de estarte mirando a ti nada más, empiezo a mirar al otro y empiezo a tener un puente de seducción en donde los celos también están muy relacionados con el punto erótico, con una cuestión muy, muy de sensaciones y también de sentimientos. Es algo fuerte, por eso es porque además ha sido tan primigenio. Estamos hablando que desde el Génesis se tratan los celos. También quiero pensar en todos estos celos que han provocado grandes crímenes. Y entonces, por eso es por lo que esto es un pretexto literario. No, totalmente. Si mueven la literatura es porque mueven la vida real. Mueven Claro. la historia. Han movido la historia. Estoy pensando en lo que hayan podido sentir, por ejemplo, Julio César Imagínate. y Marco Antonio por Cleopatra. Y no solo era un tema del reino, sino que parece que Cleopatra, a pesar de su juventud, era y debía ser muy bella. Y además muy inteligente, porque o sea, creo que los celos también implican una especie de competencia. Aquí es muy interesante lo que mencionas porque por un lado puedo provocar yo los celos y por otro lado me llegan los celos a mí por lo que observo de fuera. Hay una estructura arquitectónica llamada celosía Uh-huh. que tiene ese mismo argumento. Tuve la oportunidad de estar en la India y en la India es muy común la celosía ya en la arenisca, es decir, ya se sabe que se va a construir así. Uh-huh. Y las celosías son agujeros en muros bastante anchos, no creo que lleguen a 1 metro, pero sí de unos 40, 50 centímetros por lo menos, inclinadas de modo tal que las mujeres en los jardines de las mujeres, en los palacios de los marajás, podían ver hacia los patios, pero desde los patios no se podía ver. Pero entonces esta situación de la celosía, que es un poco lo que opaca, lo que cubre en el sentido erótico, es hervir a la persona que está del otro lado, que no puede ver, mientras el otro seduce y provoca los celos. Es muy interesante que se llame celosía. Sin duda. Y creo que además los celos han sido un gran tema literario porque no solamente existe, digamos, el celo entre las parejas o el celo entre los hermanos, existen los celos profesionales. Y creo que esos son hasta nuestros días muy, muy vigentes. Y entonces es esta especie de como de competencia. No es por qué a este le va mejor o a ella. En fin, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas dualidades de celos tan importantes como hubo, por ejemplo, entre Faulkner y Hemingway, ¿no? Dos excelentes, extraordinarios escritores que además fueron amigos, pero que se tenían celos, ¿no? O pienso, por ejemplo, el más famoso, ¿no? El de Cervantes y Lope de Vega, ¿no? Que incluso hasta llegó por ahí a tratar de echarse a perder uno al otro. Claro que la grandeza de Cervantes triunfó, la propia obra, o Quevedo y Góngora, en fin, cuántos más, ¿no? O por ejemplo, los celos que de repente Juan Carlos tiene, porque a mí me gusta más Nabokov y a él le gusta más Dostoyevsky. No, pero eso no provoca celos. Yo estaba pensando en otros dos autores, en Tolkien y en C.S. Lewis, Sí, que también claro. muy amigos, los dos pertenecen al mismo grupo, los Inklings, pero cuando despunta, sobre todo con la publicación del Señor de los Anillos, Tolkien, C.S. Lewis le tiene una envidia que los termina enemistando Terrible, prácticamente para toda la vida. No y son sí es muy buenos los triste. celos, no son. No son buenos los celos y sin embargo son una pasión humana natural. Sí. Eso es muy, muy interesante. ¿Algún último apunte antes de terminar la sección, Ceci? Honor y celos, violencia y celos, ingenio y celos. Es un gran tema literario. Sin duda alguna. Entonces, pues los dejamos así como picados, como hervidos, como ardidos, para seguir a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, quiero hablar de los celos entre dos amigos, celos que destruyeron la amistad entre Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Bueno, estos dos personajes de la literatura, estos dos grandes escritores, se conocieron en esta colonia madrileña que se llama Lavapiés.
Compartieron amistad, compartieron inquietudes, llegaron a loarse entre ellos, a celebrarse sus obras. ¿Hasta que qué? Hasta que los celos entre estos dos grandes creadores llegaron a corroer su relación hasta acabarla, hasta fulminarla. Alguna vez Lope de Vega y Miguel de Cervantes fueron de verdad buenos amigos. Incluso se admiraron mutuamente. Pero eso fue solo al principio, ¿eh? Antes de la peor traición que un escritor puede cometer contra otro. Los dos genios se conocieron en 1583 en esta calle de Lavapiés, ya les decía, en la casa de Jerónimo Velázquez, quien en los términos actuales sería conocido como algo así como un productor de teatro. Lope tenía un amorío con la hija casada de Velázquez, imagínense. De hecho, tuvo romances ahí con casi todas las mujeres de la península, ¿no? A su muerte, el dramaturgo dejaría firmadas más aventuras que libros, con eso les digo todo. Cervantes tenía un carácter más diferente. Aunque era 15 años mayor que Lope, no visitaba a Velázquez en condición de consagrado, sino de aspirante. Era un hombre humilde, verdaderamente. Lope arrollaba con su personalidad y Cervantes era mucho más reservado. Lope brillaba en los salones de la gente noble, mientras Cervantes pasaba penurias económicas. Lope era una gran estrella del teatro popular y se lucía en todos los géneros literarios y escribía decenas de piezas simultáneamente, incluso apócrifas. Cervantes, obligado por la necesidad de trabajo, pasaba largas temporadas sin escribir una línea y se daba por satisfecho con colocar alguna de sus comedias en la cartera de algún anfitrión. En el fondo, ambos escritores encarnan el gran conflicto esencial del arte moderno, romantizado o mercado, expresar al mundo interior o satisfacer a un público. A pesar de todo, estos personajes tan dispares, tan disímbolos, pues fueron amigos. Vivieron mucho tiempo pues en el mismo barrio y se cruzaban entre ellos con frecuencia. Intercambiaron estas manifestaciones de aprecio. Cervantes en la Galatea, Lope en la Arcadia. La última evidencia de esta buena relación data de 1602, cuando Lope incluyó un soneto de su colega en La Hermosa de Angélica. Contra lo que cabría esperar, no se interpuso entre los dos amigos ninguna mujer, ni ningún poderoso rey, ni sus diferencias de concepciones en el arte. No fue nada de eso. Lo que acabó con la conexión fue algo mucho más temible, mucho más invencible, mucho más feroz. El don de un tal Don Quijote de la Mancha. Entre escritores no hay nada más insoportable que el éxito del amigo. Nuestros colegas preferidos son aquellos que comparten nuestro nivel de aceptación social, con aquellos que despotricamos contra los que gozan más de popularidad y de prestigio, seguros de que aquellos pues son como unos advenedizos y que no merecen la misma aceptación que nosotros. Pero cuando el adversario es precisamente nuestro amigo, nuestro igual, nos enfrenta a la sospecha terrible de que quizá carezcamos de talento. Pocos espíritus resisten este embate con generosidad y es más reconfortante juzgar que el amigo se ha vendido barato al venenoso sistema que antes criticaba. Pues Lope, en particular, con este carácter tan extremo que tenía, siempre andaba metido en conflictos con sus colegas y con sus paranoias y con sus celos, sobre todo con envidia, y se metía en cuanta trifulca podía. El problema fue que empezó a difamar. Como no representaba competencia real, Cervantes sobrevivió a la furia de Lope porque frente a la furia de Lope estuvo el genio de Cervantes. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar a hablar de celosos y celosas? ¿Quién es el celoso más famoso? El arquetipo del celoso es Otelo. Y la verdad es que Otelo, fíjate bien, Otelo está enamoradísimo de Desdémona. La ama con toda pasión y Desdémona es una mujer leal, es una mujer honesta, pero existe un intrigante, el malvado de Yago, que será el que va a instilar, como en muchas obras de Shakespeare, será instilar por medio del oído,
endulzándole o envenenándole el oído a Otelo, haciéndole sentir celos por Desdémona y finalmente terminar en una tragedia. Termina en una tragedia. Me quedé pensando, más que envenenando o endulzando, hirviendo. Sin duda. Aprovechando la palabra, aprovechando el origen de la palabra. Aquí, claro, porque Desdémona tiene que ser una mujer bella, no solo porque la quiere Otelo, también la quiere Casio. Claro. Sí la quiere Rodrigo, también la quiere. ¿Es culpa de la bella ser bella y provocar celos? Esa es una gran pregunta también. Fíjate que yo creo que no, porque entonces esto sería, nos llevaría a preguntas más complejas. Y claro, porque aquí tienes que ver cómo se desarrolla el tema literario frente a los celos, porque está el que cela que es el que está emitiendo como este mensaje, ¿no? Entonces, el receptor de los celos nunca podría ser el culpable. Pero está el que es celado, que es el que se volverá víctima en un momento determinado de esos celos. Está el que provoca los celos, que puede ser la misma persona que es motivo y causa de los celos, o bien podrá ser un tercero, como en el caso de Yago. También está el que es inocente de causar los celos, como Desdémona. Desdémona no dio motivos, pues, para celar, o el que intriga para generar una situación en donde los celos existan, y también habrá los celos que sí están motivados, que serán más bien una sospecha, y los celos que son totalmente irracionales. Hay de todo. Quiero remitirme justo, hablábamos en algún momento al inicio del programa de, en la cultura hebrea, estoy pensando en Abraham. Abraham, que es un caso muy curioso, ¿no? Porque no podía tener descendencia, finalmente la tiene, y después va a tener otra descendencia, y esto, aunque es mítico histórico, es muy relevante sobre todo para el Islam. Uh-huh. Abraham está casado con Sara, donde va a nacer Israel, pero también va a tener un hijo con Agar, que va a ser Ismael. Y Abraham va a tener que huir de los celos de Sara para poder ocultar o llevarse a Ismael, de donde van a surgir los ismaelitas, de donde va a surgir finalmente el Islam. En ese sentido es muy interesante cómo la Biblia puede ser tan importante para dos religiones tan opuestas. Y bueno, y que de tronco común habrá que decirlo. Creo que los celos, Juan Carlos, como bien dices, tienen que ver con una cuestión que nace como desde la boca del estómago, va subiendo hasta la cabeza. Y quisiera hablar, por ejemplo, los celos en el barroco, sobre todo en el barroco español, fueron muy, muy, muy utilizados. Tirso de Molina, Celos en el aire. Esta es una obra en donde los celos son el motor de la trama. Es algo muy fuerte porque lleva a los personajes a estas situaciones de engaño y de gran desconfianza, y celos con celos se curan. De ahí, Tirso de Molina ocupa un dicho muy popular que amor con amor se paga, entonces celos con celos se curan, ¿verdad? Y se basa en un enredo de un amor galante que va a estar evidentemente mezclado pues con aventuras, y van a articular una trama que no terminará en tragedia, terminará en comedia. Interesante. Yo sí me voy a las tragedias, ya saben que me gustan los clásicos además. A ver, La bruja de Blancanieves. Le tiene celos a Blancanieves. Sí. Pero todo esto lo podemos remitir a la mitología griega. Estoy pensando en Medusa. Uh-huh. A Medusa le tienen celos y por eso la convierten en monstruo. Y mejor aún, ¿por qué cayó Troya? Discordia ofrece una manzana para la más bella y se la gana Afrodita. A Hera le pudo doler, pero a la que le ardió de verdad fue Atenea. Claro, cómo no. Y por eso Atenea va a provocar la guerra de Troya. Y la va a ganar porque Atenea es la diosa de la sabiduría, de la astucia, de la estulticia, sabe cómo hacer la guerra. A Afrodita le valió. Claro, ahí hay otros celos, sí, que son los celos que puede tener Menelao, de que le hayan robado a Helena. Ah, qué delicado, pues imagínate nada más. Y Helena en realidad no es tampoco culpable de los celos que le provocó al marido.
Pues se fue con París, ¿no? Pues al final se fue con el otro, pero pues también parece que París tenía mejores causas Ay, que el sí, mismo Menelao. pero sin duda, y más que su hermosura, o sea, porque París sí es un personaje muy interesante. Celos, mi querido Juan Carlos, aún en el aire matan. ¿De quién es la frase? Calderón de la Barca. Esta es, para variar, otra obra del siglo de oro español que examina, aquí sí, más que, es como una especie de disección de lo destructivos que pueden llegar a ser los celos. Y aquí sí, las consecuencias trágicas. Celos aún en el aire matan es esta obra barroca en 3 jornadas que está fechada en 1660, fíjate nada más, y tiene libreto pues de Calderón de la Barca, pero se convirtió en ópera. Y entonces eso a ti te debe de gustar muchísimo, te debe de llamar mucho la atención. La música es de Juan Hidalgo de Polanco y se trata del primer intento de una fiesta real de ópera cantada en español. Que eso es un poco raro. En general las óperas, pues no, en español como que no, aunque sí existen por supuesto. Quiero hablar de la novela que dio pretexto a este pretexto literario, mi querida Ceci. Ay, está buenísima, Juan Está Carlos. bien interesante. Es de Alexandre Kuprin, un escritor ruso considerado barroco. Yo no sé si lo barroco es el tema, en realidad, porque no es tampoco tan descriptivo, aunque sí está el rey Salomón gozando con una campesina de nombre Sulamita. Hemos estado discutiendo si Sulamita será el arquetipo de esa belleza que se cela. La cuestión es que hay una escena brutal ya hacia el final de la obra donde está el rey Salomón, aquel que iba a partir niños en dos y que se evitaba por su sabiduría. Ese rey sabio se enamora de una campesina. La reina con la que se casó para poder expandir el reino es una reina celosa y pues se entera obviamente de Sulamita, aunque pues en realidad ellos sabían y había cierto acuerdo tácito de que pues, eran reyes uno y otro, pero pues, cada quien se acostaba con quien quisiera en realidad. Pero esta sí le provoca celos a la reina. Unos celos que en una escena donde están teniendo un ritual de fecundidad, de fertilización, uno de estos rituales anuales, ella le está pidiendo a su comandante en jefe, que además es su amante, que le describa cómo es Sulamita. Es impresionante la escena, vale la pena de verdad leer la obra Sulamita de Alexandre Kuprin. Es interesante porque al final le termina prometiendo al que terminará asesinando, le promete el reino entero. Eso es tener celos y no otra cosa. Y te pone en ebullición. Juan Carlos y yo lo estábamos leyendo antes de... Juan Carlos me lo leyó antes de empezar el programa y de verdad se te pone así, ay, Ave María Purísima, ¿de qué me estás hablando, no? Sí, celos, que, bueno, pensaba, por ejemplo, en Dante, o sea, Dante manda a los celosos al infierno y en este círculo, fíjate, la descripción que hace Dante me parece así desgarradora, hirviente, están en el infierno, hace muchísimo calor, es la parte en donde todavía el infierno está muy abochornado, y entonces los celosos se comen a sí mismos y se están desgarrando, porque claro, los celos, igual que el odio, son un sentimiento que uno tal vez piensa que está transmitiéndole al otro, pero que te consume a ti mismo, y más cuando los celos se padecen en silencio, ¿no? Hay otro autor ruso más conocido que Kuprin, que se llama Iván Turgeniev, que tiene un libro que se llama Primer Amor. Este es el relato de una persona que tiene un enamoramiento violento del que es presa como adolescente. El personaje es Vladimir Petrovich, por una joven princesa de nombre Zenaida, y pues estos arrebatos de primer amor donde uno no quiere que nadie vea a la otra persona porque y esto creo que lo enfermizo, uno parece que se vuelve posesión de la persona celosa. Sí. Y eso es lo que es una falsedad.
Creo que esa es la parte más terrible de los celos, la objetivización de la verdad. Tú eres mío y de nadie más. Y tú eres mío y de nadie más. Tú eres mi amigo, tú eres mi novio, tú eres mi hijo, tú eres... O sea, los celos son como una especie de mancha de tinta que cae en un papel de China y se va expandiendo y se va expandiendo y va oscureciendo todo y lo va echando a perder. Y creo que en este sentido, fíjate, por ejemplo, la Celestina de Francisco de Rojas, de Fernando de Rojas, perdón, es este ejemplo que les acabo de decir con esta metáfora, en donde el amor de Calisto y Melibea, que eran dos jóvenes, que pudo haber sido un amor romántico, un amor bueno, se convierte por las insidias de la Celestina, que van provocando estas intrigas, estos celos, esta necesidad de objetivizar al otro, pues en la tragedia en la que se convierte la Celestina. Que la Celestina también se escribe con C, como celos y celosía. Así es. Hay una novela de François Sagan que se llama Buenos días, tristeza. Esta fue publicada en 1954. Una joven de 16 años y su padre viven felices, despreocupados, hasta que aparece la intrigante. Y entonces pienso en el conflicto de Edipo, en el conflicto de Electra, que es cuando puede ser madre-hijo, padre-hija, uno de los dos termina celando al otro cuando uno consigue pareja, que son también situaciones de la vida real bastante frecuentes, pero cuando entra un tercero en discordia, con maldad o sin maldad, pues terminan rompiendo relaciones. Y eso es celos también. Esos son celos. Los celos de los padres a los hijos y de los hijos a los padres también puede pasar. Y mira, hemos hablado de los celos en la novela, hemos hablado de los celos en la ópera, hemos hablado de los celos en el teatro, pero ¿qué te parecen los celos en los poemas? Bueno, pues eso es parte parte de la carnita de la poesía, sin duda. Celos de un laberinto, de Rubén Darío. O sea, qué mejor pluma para expresar de una manera poética lo que son los celos. Este es un poema modernista que lo que va a estar haciendo es describir cómo los celos son una especie de laberinto en la que va a haber imágenes líricas, imágenes evocadoras, y va explorando la pasión y la posesión. Entonces, el amor va pasando por estos entresijos del laberinto para convertirse de algo bello en algo que no lo es tanto. Entonces, es la objetivización de la persona, así, haciendo ritmo, haciendo rima, haciendo poesía. Haciendo poesía celosa. Celosa. Hay una novela escrita en 1956 que se llama La llave, de Junichiro Tanizaki. Esta es una historia de un matrimonio en declive, dos diarios que van contrapunteando. Lo que vamos a encontrar es un juego de erotismo cargado de celos y tensión sexual. Porque ahí está, en esas miradas está, en esa tensión, en esas acciones. Al final las acciones son las que terminan pues rompiendo todo, pero bastante recomendable La llave de Junichiro Tanizaki. A ver, y yo te decías celosía. Sí. ¿Verdad? Hay un entremés de Miguel de Cervantes que es una verdadera delicia. Yo la primera vez que lo vi puesto en escena en el Festival Cervantino, evidentemente. Este es en donde los celos te llevan a situaciones verdaderamente cómicas y absurdas entre los personajes. Va a utilizar, como es típico en Cervantes, un poquito de amor, un poquito de humor, un muchito de sátira, y va a exponer estas situaciones en la que los personajes se meten en problemas por los celos que se fueron desencadenando. Es maravilloso, se puede leer muy fácilmente, sobre todo por los juegos de palabras. Híjole, Cervantes ahí es el maestro. Celosía de Miguel de Cervantes Saavedra. La insoportable levedad del ser, mi querida Ceci. Milán Kundera. Porque en esta obra de Milán Kundera, las parejas pues entran en encuentros, desencuentros. Es una época en la que la liberación sexual está dada, pero los celos ahí están presentes, son parte del motor. De hecho, y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué a veces decimos que los celos son buenos? No. ¿Por qué deseamos a veces que nos celen?
¿qué hay de positivo en los celos, si es que hay algo positivo? Pero me parece que en La insoportable levedad del ser es donde se expone, porque son gente más bien de corte liberado, que pues, están unos con otros, pero están también dándole sentido a la existencia. Y el sentido de la existencia en la relación, obviamente todo esto en un contexto en el que Rusia está apoderándose de Checoslovaquia. Sí, y mira, además me dejas pensando también en cómo los celos también se llegan a inmiscuir de repente en la vida de los escritores. Y pensaba en Octavio Paz. Octavio Paz tiene una compilación que hizo el Colegio de México de las cartas que él se intercambiaba con Elena Garro. Paz se enamoró muy jovencito de Elena Garro, quien después sería su esposa y después de quien tendría una separación muy, muy violenta. Y puedes ver el amor tan pasional que se tenían estos dos y los celos irrefrenables que tenían, ¿eh? A ver, en general me parece que todos los escritores del boom latinoamericano, lo hemos comentado en otras ocasiones, tenían, como se dice coloquialmente, problemas de faldas. Sí, bueno. Y se celaban unos a otros. Y no solo eran los celos de, la mujer que es buena escritora, que se iba ganando su lugar, también son esas envidias de quién es mejor escritor. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, ese caldito que se hizo en Latinoamérica en esa época no se ha vuelto a repetir. No. Me gustaría platicar de un libro de 2007 que se llama Historias de Diván. Lo interesante aquí, aunque no toda la obra es sobre los celos, es un poco el descubrimiento de la psicología a partir de personajes que van contando sus historias. Pero entonces aquí tenemos celos, culpa, homosexualidad, duelo, falta de aceptación de uno mismo. Gabriel Rolón, Historias del Diván. ¿Qué te parece? Fíjate bien, te voy a dar una sentencia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y hay toda obra perversa. Porque los celos pueden terminar en la perversidad. Esto que acabo de leer es del libro de Santiago. Y entonces él está, Santiago fue un caminante y él, digamos, cruzó desde Jerusalén hasta llegar a la península ibérica y él iba advirtiendo de los peligros que podía tener en el camino, el camino del encuentro con Dios. Los celos te apartan del buen camino. Te apartan del camino, te destruyen el camino. Estoy pensando en Rayuela de Julio Cortázar, donde efectivamente también, a pesar de todas estas alternativas, se puede dar. Y estaba pensando también, creo que no hablamos de Lolita. Bueno, imagínate nada más, o sea, una criatura que con una astucia increíble y con una madre como la que tienen que leer Lolita para que podamos llegar a comprender el nivel de celos que Lolita pudo causar, provocar y experimentar. No, totalmente. Pues alguna última recomendación, mi querida Ceci, para terminar el programa. Yo creo que en el barroco vamos a encontrar muchísimo. Lope de Vega, celos se curan. Lean a Cervantes. Cervantes, dentro del propio Quijote de la Mancha, nos va a estar dando muchas pistas de celos. Pues no seas celoso, Juan Carlos. No soy celoso, pero vean Otelo, no importa si en obra de teatro, si en ópera. Otelo es el arquetipo, es decir, el modelo a partir del cual se puede tejer a un celoso que pues, es una tragedia porque no era cierto. Sí, despedimos el programa, mi querida Ceci. Seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Y me gustaría hacer notar el maravilloso trabajo de producción. Fíjense bien en lo que están haciendo con nuestras cámaras. Dime que no. No, por supuesto que sí. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción. Tenemos a Nat, está Isis, está Mariana. Saludos a Nahui, que también está ayudando ahí en el fondo. Que su vida literaria sea gozosa, no celosa. Ultimátum. No hay
amistades, parentescos, calidades ni grandezas que se opongan al rigor de la envidia. Los trabajos de Persiles y Segismunda, libro 4, capítulo 3, Miguel de Cervantes Saavedra.